Hola, hoy vamos a aprender sobre los óxidos salinos. Estos son compuestos que se forman solamente con metales y con casos especiales, solamente con el uranio, molibdeno y bismuto como casos especiales y como caso general con el hierro, níquel, cobalto, estaño, plomo, platino, paladio, polonio, cromo y manganeso. Como pueden ver, la fórmula general es metal con subíndice 3 y el oxígeno con el subíndice 4. Y en el caso especial, el oxígeno, por ejemplo, para el uranio y molibdeno es subíndice 8 y para el bismuto el oxígeno 4, el metal, en este caso el bismuto, tiene subíndice 2. Bien. Obtención. Para obtener óxidos salinos con los elementos que tienen valencias de +2 y +3, como son el hierro, el níquel, el cobalto, el manganeso y el cromo, se procede de la siguiente forma. Se suman los óxidos que forman estos compuestos. Tienen que ser, ojo, el mismo metal. Por ejemplo, tenemos aquí el óxido ferroso, yo le digo vulgarmente el feo, y este óxido ferroso se suma con el FeO2, que es el óxido férrico. La suma de estos dos óxidos van a dar lugar a la formación del óxido ferroso férrico. Como ustedes pueden ver, lo único que se ha hecho para escribir la fórmula es anotar primero el símbolo del metal hierro, sumar, aquí tenemos en el óxido ferroso un hierro, más el subíndice 2 del óxido férrico, 2 más 1 serían 3, entonces sería subíndice 3, y el oxígeno. Tenemos un oxígeno en el óxido ferroso y 3 oxígenos en el óxido férrico. 3 más 1 en total serían 4. Y ahí demostraríamos la fórmula general de los óxidos salinos. La nomenclatura. El nombre tradicional de estos óxidos simplemente se consigue escribiendo primero el nombre genérico, que sería la palabra óxido. Y a continuación escribir el nombre del metal con la terminación oso, porque he usado la valencia +2, óxido ferroso, y un guión y la palabra férrico, porque he utilizado la valencia +3. Entonces el nombre sería óxido ferroso férrico. También se le conoce como óxido salino de hierro, óxido mixto de hierro, y en la nomenclatura stock se utiliza el nombre genérico óxido. El nombre general o específico sería de hierro, óxido de hierro, y entre paréntesis irían las dos valencias, romanos 2 y romano 3. Y bueno, en la nomenclatura YUPAC es mucho más sencilla, simplemente nombramos primero el subíndice del oxígeno, sería tetraóxido de trihierro, y ya estarían las 3 nomenclaturas del óxido mixto, en este caso de hierro. Muy bien, para obtener los óxidos salinos de los elementos estaño, plomo, platino, paladio y polonio, que tienen valencias de +2 y +4, se procede de la siguiente forma. Se debe sumar 2 moléculas de óxido plumboso con una molécula de óxido plúmbico. La suma de ambos, como podemos ver, tenemos 2 plomos del óxido plumboso más un plomo del óxido plúmbico, sumados tendríamos 3 átomos de plomo. Tenemos 2 átomos de oxígeno, más aquí tenemos 2 átomos de oxígeno, también sumados 2 más 2 serían 4. El subíndice del oxígeno sería 4. Y el nombre del óxido salino sería óxido plumboso plúmbico. También se le podría llamar óxido de plomo, entre paréntesis las valencias +2 y +3 en números romanos. Y en la nomenclatura YUPAC sería tetraóxido de triplomo. Muy bien, para obtener óxidos salinos con el uranio y el molibdeno, se procede de la siguiente forma. Primero, recordar que uranio y molibdeno van a trabajar con sus valencias de +4 y +6. Por lo tanto, estos no van a ser óxidos, deberían ser anhídridos. Segundo, bueno, se va a combinar el dióxido de uranio, que está con la valencia 4, más 2 moléculas de trióxido de uranio. Si nosotros sumamos estos 2 óxidos, vamos a encontrar como resultado
al óxido salino de uranio. Como les digo, su nombre tradicional ya no va a utilizar la terminación oso ni la terminación ico, porque como estos son anhídridos, deberían tener otra denominación. Entonces, su nombre tradicional simplemente va a ser óxido salino de uranio. Su nombre stock va a ser óxido de uranio, entre paréntesis, número 4 y número 6, que representan a las valencias con las que está trabajando el uranio. Y por último, la nomenclatura UPAC, octaóxido de triuranio. En este caso, se ha procedido de la misma forma que para el estaño, es decir, sumar elemento a elemento. Aquí tenemos 2 uranios, más este uranio en total serían 3, subíndice 3. Y oxígenos tenemos aquí 2 por 3, serían 6 oxígenos, más estos 2 del dióxido serían en total 8. Por eso el subíndice del oxígeno ahí es 8. Por último, para el caso especial del bismuto, este elemento también es un anfótero que trabaja con las valencias de más 3 y más 5. Por lo tanto, él va a formar el óxido salino de bismuto de la siguiente forma. Va a reaccionar el óxido bismútico o el óxido de bismuto romano 3 con una molécula del óxido de bismuto romano 5 o también llamado anhídrido bismútico. Estos dos reaccionan entre sí y van a formar un nuevo compuesto. En este caso es el óxido salino de bismuto. Como podemos observar, cumple con la fórmula general para el caso especial del bismuto. Tenemos aquí 2 bismutos, más estos 2 serían 4. Aquí solamente aparecen 2. Y oxígeno, tenemos 3 oxígenos más 5, en total 8. Aquí solamente aparecen 4. Pero si nosotros multiplicamos esta molécula por 2, tenemos que 2 por 2 son 4 bismutos y 2 por 4, 8 oxígenos, cumpliendo con la ley de Lavoisier para verificar la igualación de la ecuación química. Pero, como les digo, en este caso se ha obtenido al óxido salino de bismuto, que solamente es esta fórmula sin el coeficiente 2 que está a la izquierda, porque eso nos indica que hay 2 moléculas de óxido salino de bismuto. Y como ya pueden leer, los 3 nombres más utilizados para este son óxido salino de bismuto en su nomenclatura tradicional, óxido de bismuto romano 3 y 5 en nomenclatura stock y tetraóxido de dibismuto en la nomenclatura UPAC. Bien, cuando nos dan fórmulas y nos piden escribir el nombre, en este caso de los óxidos salinos, lo primero que tenemos que hacer es recordar que siempre se va a escribir el nombre genérico. Entonces, lo primero que vamos a hacer es anotar el nombre genérico, que sería óxido. Como sabemos que es un compuesto salino debido a los subíndices que presentan, entonces escribimos la palabra salino. Y al final, para especificar el nombre, escribimos el nombre del elemento, en este caso óxido salino de molibdeno. Hay que entender también que mientras no nos pidan un nombre específico, podemos usar cualquiera de las 3 nomenclaturas para nombrar a los óxidos o a los compuestos en general. En este caso, para el segundo ejemplo, yo voy a nombrarlo de una forma más sencilla. Sé que es el cobalto y que es el oxígeno. Entonces, sé también que la nomenclatura subíndice 3, oxígeno 4, me habla de un óxido salino. Por lo tanto, va a usar las únicas 2 valencias que tiene el cobalto, que son más 2 y más 3. Y utilicé la nomenclatura stock o nombre general óxido específico de cobalto y entre paréntesis las valencias 2 y 3. Y en el último ejemplo voy a usar la nomenclatura UPAC. En este caso sería tetraóxido de triestaño. Y de esta forma habría colocado el nombre a los 3 ejemplos que me dieron. Para el siguiente ejemplo me están pidiendo escribir ahora la fórmula dado los nombres de los compuestos. No se olviden que para escribir la fórmula de cualquier compuesto, siempre tenemos que escribir primero al elemento electropositivo, sea un metal o un no metal o un anfótero. En este caso, para el primer ejercicio, óxido de hierro, romano 2 y 3, tengo que escribir primero el símbolo del hierro, seguido del símbolo del oxígeno.
Al analizar el nombre, me doy cuenta que al usar las dos valencias, este óxido va a ser un óxido salino. Por lo tanto, anoto directamente como subíndice 3 al hierro y subíndice 4 al oxígeno. El siguiente ejemplo, tetraóxido de triplatino, es una nomenclatura UPAC. Entonces, lo único que yo tengo que hacer es recordar, anotar primero al elemento electropositivo, en este caso el platino, y seguido del símbolo del oxígeno. Como me dice triplatino, entonces sería subíndice 3 en el platino y subíndice 4 en el oxígeno por la palabra tetra. En el siguiente ejemplo también es una nomenclatura UPAC, ya podemos darnos cuenta que es más fácil escribir, es tetraóxido de bismuto. Entonces primero noto el símbolo del metal, en este caso del bismuto, con el subíndice 2. Continúo escribiendo al lado el símbolo del oxígeno con el subíndice 4 por la denominación tetraóxido. Significaría 4 oxígenos. Por último, óxido salino de manganeso. Es el último ejemplo que nos han dado y al volver a leer el nombre, entendemos que la palabra salino nos habla de un óxido mixto o salino que tiene que tener la fórmula metal subíndice 3, oxígeno subíndice 4. Como es el manganeso, anoto entonces el símbolo del manganeso con el subíndice 3 y al lado al oxígeno con subíndice 4. Y habría concluido con los ejercicios de los óxidos salinos. Espero que practiquen en casa haciendo por su cuenta la fórmula y el nombre de los óxidos salinos.